Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. We want to welcome everyone to the house of God. Le damos una bienvenida a usted que está aquí en esta hora. We welcome everyone who's here at this time. Tome su lugar. You may be seated. Y también damos una bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de la radio. We'd also like to welcome everyone that's listening through the radio. Y también a aquellos que nos están viendo a través del internet. And those who are watching through the internet. En cualquier nación del mundo. In any nation of the world. En esta hora le damos bienvenida At this time we'd like to welcome programa de este día. welcome you to the program. ¿Cuántos today. alabamos al Señor? How many of us praise Amén. God? ¿Cuántos vinimos a aprender algo de Dios en esta How hora? many of us want to learn from Amén. God? Así que nos da mucho gusto que esté usted con nosotros So we're very grateful that you're here with us. y esperamos que esta palabra And we pray that this word haga algo especial en sus do vidas. something special in you. Amén. Vayamos pues a la palabra en esta hora. Let us go to the word. Estamos en una serie de sermones We're in a series of sermons titulada Normas y actitudes que producen verdadera felicidad. titled Norms and Attitudes That Produce True Happiness. Y creo que cuando hablamos de felicidad, And I think that when we speak about a happiness, todos nos gusta hablar de felicidad. we all like to talk about happiness. Así que es el tema número 4 So it is our fourth topic, y vamos a estar hablando del tema mansedumbre, el camino a la and felicidad. we're going to be speaking about meekness, the way to happiness. Mansedumbre, Meekness, el camino a la felicidad. the way to happiness. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 Go with me to Matthew chapter 5. y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. We're going to be reading verses 1 through 5. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. It says, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: And he opened his mouth and taught them, saying, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, Blessed are those who mourn, porque ellos recibirán consolación. for they shall be comforted. Y dice el versículo 5, y de eso vamos a estar enfocándonos en esta hora. In verse 5, this is what it says, and we're going to be focusing on it. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Jesús de Nazaret Jesus Christ of Nazareth, es el hombre más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la the tierra. greatest man who has ever walked on earth. Él predicó un sermón impresionante He preached a very impressive sermon que jamás nadie había predicado, that no one had ever taught, conocido muy comúnmente como el Sermón del Monte. known as the Sermon on the Mount. En este sermón, On this sermon, él mencionó 9 cualidades del carácter he mentioned 9 qualities of the character o de las or actitudes the attitude de los ciudadanos del reino de los of the cielos. citizens of the kingdom of heaven. En esta serie ya vimos la primera actitud On this series, we saw the first attitude que nos lleva a una felicidad única. that takes us to a very unique happiness. Vimos en primer lugar la primera actitud, We saw in first place the first attitude, que es la necesidad de una actitud de humildad. that is the need of a attitude that is humble. Y esto lo vimos en el versículo And 3. this we saw it on verse 3. También vimos la actitud número 2, We also saw the second attitude, la necesidad de una actitud de arrepentimiento. the need of an attitude of repentance, Esto basado en el versículo 4. based on verse 4. Y ahora veremos la actitud número And 3. now we will see the third attitude. Recuerde que estamos hablando de las bienaventuranzas. Remember that we're speaking about the beatitude. Estamos hablando de las We're actitudes. talking about the attitude. Estamos hablando del carácter. We're talking about the character. Estamos hablando de las We're cualidades talking about the qualities que el Hijo de that Dios the child of God debe manifestar. should manifest. No va a manifestar, They will not manifest. ya debe manifestar. They should already manifest. Y esta actitud número And 3 this third attitude nos habla sobre la importancia speaks about the importance de una actitud, tener una actitud, of having an attitude escúcheme bien, de desear o querer of desiring or wanting ser to be enseñados. taught. Estamos aquí en esta Are hora. we here at this? ¿Cuántos
abrimos nuestro corazón a algo nuevo? How many of us open our heart to something new? Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida, God wants to bring something new to our pero life. debemos de tener la actitud But we should have the de attitude querer, of wanting, de desear of desire. ser To be enseñados. taught. Y dijimos en el versículo 5, We said in verse 5, Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos. Jesus Christ said, "Blessed are the meek." Así que este tema For this, No- this topic nos habla de las personas mansas o la mansedumbre. speaks about the people who are meek. ¿Por qué? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. It said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Hay un versículo que queremos basar en esta hora, o basarnos, There's a verse that we want to base, that we want to get from this morning. que nos dice Mateo capítulo 11, That is Matthew chapter 11, versículo 28 y 30. verses 28 through 30. Y nos dice la palabra de esta manera, y escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. And the word says this form, and listen to what Jesus Christ says. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Come to me, all who labor and are heavy laden, y yo os haré descansar. and I will give you rest. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí? What is Jesus talking about here? Quitar nuestras cargas Taking away our burdens para poder traer to be able to bring una felicidad a nuestras vidas. happiness to our El lives. descanso en Dios The being restful in Christ produce felicidad. produces ¿Estamos de acuerdo? happiness. Are we in a- Dice el versículo 29, Verse 29 says, llevad mi yugo sobre vosotros. "Take my yoke upon you Y mire lo que dice, y aprended de mí. and learn from me." ¿Qué quiere el Señor What does God want de nosotros? from us? Que aprendamos That we learn de Él. from Him. ¿Cuántos estamos dispuestos Many of us are a available aprender de Él? to learn from Him. Abra su corazón a Dios. Open your heart to Christ. Dice, y aprended de mí. And it says, "Learn from me." Y luego nos habla un rasgo muy importante de su carácter, de sus And it actitudes. speaks about a very important part of His character. Muy interesante, que dice que soy manso y humilde de corazón. A character that is from Him, and it says, "For I am gentle and lowly in heart." Estamos aquí en esa hora. We're here at this time. ¿Cómo es Cristo Jesús? How is Jesus Christ? Manso He is gentle y humilde. and humble. Por lo tanto, ¿qué quiere Él que seamos nosotros el día de hoy? How does He want us to be today? Mansos Gentle y and humildes. humble, Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. and you will find rest for your souls. Ahí nos habla una vez más, la verdadera felicidad And it speaks about true happiness viene that comes cuando encontramos when we find el descanso para nuestras rest almas. for our souls. Y luego Él dice, porque mi yugo es fácil It says, "Because my yoke is easy y ligera mi carga. Amén. and my burden is light." Ahora debemos de entender que cuando hablamos de humildad, We should understand that when we talk about humility, una persona humilde no pretende saberlo todo, someone who's humble is not one who believes they know everything, sino que busca but oportunidades that looks for opportunities para aprender lo más que se pueda acerca de Jesucristo. to be able to learn more that we can from Jesus Christ. ¿Cuántos queremos ser humildes? How many of us want to be humble? La humildad Humbleness nos llevará will take us a qué? A conocer más acerca del Señor Jesús. know more about Jesus Christ. Ahora vamos a ver la descripción del término manso. ¿Qué significa manso? Let us see the description of this term meekness. What does it mean? Mansedumbre, mis hermanos, viene de la palabra griega praotes. Meekness comes from the Greek word praotes, Amén. Y significa, escúcheme bien, fíjese lo que significa. meaning Aquella disposición tranquila. that calm disposition. Amén. Mansedumbre significa disposición, ¿qué cosa? Tranquila, It means that calm disposition, equilibrada en espíritu. balanced in spirit. Y fíjese, la última parte de la descripción me gusta. I like the last part of the description. Dice que mantiene las emociones bajo control. And it says keeping emotions under control. ¿Qué es una persona mansa? What is a person who is meek? Una persona mansa no es alguien que nunca es presionado.
A person who is meek is a person who is never pressured. sino es una persona que a pesar de la presión Is a person that even though they have pressure, mantiene las emociones maintain their emotions bajo control. under control. Amén. Usted puede ver dos You can personas see two people. y puede ver una muy inquieta, You can see a person who's very busy, muy activa, very active, que es difícil poderlo tenerlo inactivo. that is so hard to keep them inactive. Y vemos una segunda persona And we see a different que es person tranquila, who is gentle, que no se mueve para nada. who's calm. E inmediatamente deducimos And immediately we can deduce que la persona mansa that the person who is gentle es aquella que no se mueve, que no hace absolutamente nada. is the one who does not move, who does not do anything. Pero de acuerdo a la regla de But Dios, according to the law of God, debemos de entender que la persona mansa we should understand that a person that is gentle es aquella que se ve envuelta en is situaciones the one who's surrounded in situations y desafíos, and who has challenges. mas sin embargo But even though mantiene they maintain la postura, their posture, mantiene they maintain las their emociones emotions bajo control. under control. ¿Estamos aquí? Are we here? En el idioma original, mis hermanos, manso In the original language, meek se utiliza usando el ejemplo is used using the example de la persona que doma a un animal salvaje, a un caballo, por así decirlo. is using the example of a person who can control an animal or a horse, for example. El caballo tiene un poder tremendo, The horse has a powerful, is very powerful. pero el domador toma ese poder But the one who is controlling it takes that power y lo pone bajo control del que lo maneja. and puts it under his control. ¿Estamos aquí en esta hora? We're here at this Amén. moment. Entonces no es restarle poder al caballo. It's not taking away the power. No, porque el caballo va a tener la misma fuerza, It's not to take away the power from the horse. pero ahora va a tener esa fuerza But now it will have the force bajo control. that will be under ¿Estamos control. entendiendo? Are we understanding? Ahora, cuando hablamos de una persona mansa, Now when we talk about a person who's gentle, y recuerde, esto es importante verlo en nuestra propia vida, porque es para nosotros. it is important to see it in our lives first. Dijimos, ser manso es una cualidad We said to be gentle is a quality que el Hijo de Dios debe reflejar. that a child of God should reflect. ¿Me escuchó? Did you hear? No va a reflejar, It will not be reflected. ya debe reflejarlo. It should already be reflected. ¿Cuántas personas mansas How many people gentle hay en esta mañana, en este here lugar? at this morning? Nomás dos. Wow, ¿y el resto? Oh, ok. Bueno. Entonces dijimos ser manso, decir yo no quiero ser manso porque manso quiere decir que soy débil. We said to be gentle is to be calm, but some people say I don't want to be gentle. That means to be weak. No. Se puede pensar que ser manso Some people may think that being gentle significa ser débil, means to be weak, significa ser torpe means to be not understood, o cobarde sin control. or to be without courage. Pero manso es aquella persona que posee But a person who is gentle is a person who possesses la cualidad, por ejemplo, de perdonar a injusticias, quality, for example, to forgive injustice, corregir sus to faltas correct their faults, y gobernar bien su propio espíritu. to govern right their own Amén. spirit. O sea que mansedumbre en una palabra es Gentleness in one word is autocontrol. auto-control, Yo self-control. tengo control I have control. porque Dios Because God está controlando mi vida. is controlling my life. Yo tengo control. I have control. Entonces es So it means mansedumbre meekness significa tener poder bajo control. means to have power under control. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando hablamos de una persona mansa, So when we speak about a person that is meek, estamos hablando de aquella persona cuya vida ha sido we're talking about a person whose life puesta, escúcheme bien, bajo la influencia del Espíritu Santo. whose life
lives has been put under the influence of the Holy Spirit. y que Dios está bajo control. And that God is under control. Amén. Ahora, la mansedumbre significa Now, gentleness means no afirmar mis propios derechos o pelear mis propios derechos, not to fight for my own rights, sino vivir para la gloria de but to Dios. live for the glory of God. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? What did Apostle Paul say? Ya no vivo yo, I don't live in mas me, Cristo but Christ vive en mí. lives in me. Dele el aplauso al Señor. Give God praise. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos hace una invitación y mire lo que dice. Colossians chapter 3 verse 12 gives us an invitation. Y aquí le habla a la gente del reino. And here he speaks to the people of the kingdom. Y fíjese lo que dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. And it says, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. ¿Qué quiere el Señor? Que ya vivamos el día de hoy la mansedumbre, la humildad. What does God want us to live today? Humility and meekness. Esto quiere decir que ahora el que es manso es sensible a la voluntad de Dios. This means that now whoever is meek is sensible to the voice of God. O sea que no se provoca A fácilmente, person that is not provoked quickly, no se enoja tan rápido, who does not get mad so easily, no pierde el control de sus emociones. not lose control. Estamos aquí, no oigo ni un amén. Are we here? Aleluya. No se enoja tan fácil. Does not get angry so quickly. Y si se enoja, And if they get angry, está bajo control. they are under Amén. control. Tiene poder They have power bajo control. that is under Wow. control. ¿Cuánto decimos, Señor, How many of us say, God, necesito I need más mansedumbre more gentleness en mi vida? in my life? Amén. Ahora, recuerde que cuando Jesucristo dio esta palabra, el Sermón del Monte, Remember that when Jesus Christ gave this word on the Sermon on the Mount, Israel quería un libertador. Israel wanted someone to free them. Israel quería ver el poder de la espada Israel wanted to see the power of the sword para derrocar a los to romanos. be able to go to triumph over the Romans. Entonces, cuando Jesucristo llega So when Jesus Christ comes y les dice que sean mansos, and he tells them to be gentle, que tengan control sobre sus emociones, control over their emotions, como que batallaban para poder asimilar esto. as if they had a hard time accepting this. Ellos querían una palabra de decir: levántense contra los romanos They wanted a word that would say, go against the Romans y destruyanse, destruyanlos, perdón, no se and dejen. destroy them, don't let them beat you. Mas sin embargo, el Señor les habla acerca de la But mansedumbre. Jesus Christ talks to them about being gentle. Ahora, vamos a ver estos ejemplos de qué es mansedumbre. Now let us see some examples of what is gentleness. Yo creo que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de lo que es la verdadera mansedumbre. Jesus Christ is the best example of what is true gentleness. Jesucristo en su carácter fue manso. Jesus Christ, in his character, he was gentle. Y lo vimos en Mateo capítulo 11, versículo 29, And we see it in Matthew chapter 11, verse 29. donde dice: llevad mi yugo sobre vosotros It says, take my yoke upon you y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, y hallaréis descanso para vuestras almas. and you will find rest for your souls. Ok, en Jesucristo podemos ver qué es ser una persona mansa. In Jesus Christ, we can see a person that is gentle. Usted puede malinterpretar y puede decir: ser manso You can misunderstand and say being gentle es una persona que me pueden pisotear, is a person that they can just step all over me. que pueden cambiar mis They convicciones, can change my convictions. que pueden comprometerme, They can compromise me. y yo estoy muerto, yo no siento, yo no hago ni digo nada. And I'm dead. I'm not supposed to react or say anything. Pues no, no es así. It is not that way. Vamos a ver que cuando vivimos la verdadera mansedumbre, We will see that when we live true gentleness, debemos de respetar we should respect el orden de the Dios. order of God. Entonces veamos un ejemplo muy importante en la vida de Jesús So let us see a very important example in the life con relación a esto. in relationship to this. Jesucristo era manso. Jesus Christ Amén. was gentle. Entonces hágase una imagen de Jesucristo ahorita. So have an image of Jesus Christ. Manso. now. Gentle.
Ahora, ¿qué tan manso era Jesucristo? Now, how gentle was Jesus ¿Podías Christ? pisotearlo? Could they just step all over him? ¿Podías decirle que él era un mentiroso? Could you just tell him he was a liar? ¿Podías hacer cualquier cosa contra él cuando él estaba predicando la palabra y salir bien? Could you just do whatever you wanted whenever he was preaching and just do No. whatever you wanted? El ser manso no le quitaba No, being gentle did not take away ser Dios from him being God y hacer valer su palabra. and to make his word be Y true. lo podemos ver que tan manso era And we can see that how gentle he was. que en el templo, That in the temple, que era la casa de Dios, that was the house of God, se había hecho un mercado there was a sort of a store donde todos llegaban y ya se vendían animales. where there people would come and they would sell animals. Era un mercado en todo el sentido de la It palabra. was a supermarket. Entonces cuando llega el Señor So Jesucristo, when Jesus Christ comes, Él sabía que la casa he knew that the house debería de ser casa de oración. should be a house of prayer. Pero ¿qué habían hecho aquellos judíos de la casa de oración? But what were they making it into? Una casa, A house, oiga, de mercado. a supermarket. Amén. Así que cuando llegó el Señor So Jesús, when Jesus Christ came, ¿qué fue lo que Él hizo? what did he do? Amén. Y aquí podemos ver que nos muestra poder bajo control. And here we can see that he shows Escúcheme. power under control. Cuando llegó el Señor Jesús When Jesus Christ came, y vio estas he acciones, saw these actions. Él no se alocó, He did not go crazy, sino que inmediatamente dijo, ¿qué voy a hacer? but immediately he said, what am I going to do? Voy a buscar un látigo, I will look for a whip. voy a tratar de conseguirlo I will try to find it, y voy a entrar and I will go in, y voy a echar a todos fuera and I will just de la casa de mi padre, kick everyone out of my house. que debe de ser casa de oración. Out of my Father's house, that should be house of prayer. Vaya conmigo a Juan capítulo 2, Go with me to John chapter 2, versículo 14 al 16. verses 14 through 16. Y dice la palabra, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. And it says, in the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons and the money changers sitting there. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, And making a whip of cords, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. he drove them all out of the temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. And he told those who sold the pigeons, take these things away, do not make my Father's house a house of trade. Amén. Ahora, ¿qué podemos llamarle aquí? ¿Jesús perdió el control? So what could we call it here? Did Jesus lose control? Pregunto. I asked. No, era poder bajo control. It was power under control. Dice que él hizo un látigo. It says that he made a whip. ¿Cuánto le llevaría para hacer un látigo? How long would it have taken No sé. to make a whip? Agarró ahí cuerdas, empezó a hacerlas tranquilo He took y some veía cords. a todos los que estaban negociando He took some cords and started just making this whip while he saw everyone there. y él estaba tranquilo poniendo una cuerda And he was just calm making this whip. y pasaban por ahí y ponía otra And cuerda people would pass through there and he'd keep adding a cord. y no sabían, creían que era para arrear las And ovejas. they didn't know. They thought it was probably to take out the sheep. Pero una vez que lo terminó, But when he finished, ahora sí dijo, es para now he ustedes, said, this is for y'all. todos los ladrones, All these people that fuera de la casa de mi padre. out of the house of my Ahora, Father. ¿quiénes de los que estaban ahí, Now, who were there? qué dijeron cuando vieron a Jesús? What would they say when they saw Jesus? Perdió el control, He lost control. está alocado. He's crazy. Ahora, una vez más, Now, once again, ¿será que se alocó el Señor Jesús? is it that he went crazy? No, No. era poder bajo It control. was power that was under control. ¿Recuerda usted cuando Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos? Remember that when Moses came down from the mountain Con- after receiving the 10 Commandments, En 2 piedras in 2 stones vinieron los 10 mandamientos. came the 10 Commandments. Estuvo ante la presencia del Dios Santo He was under the presence of the heaven. y con el dedo de Dios, Dios escribió sobre la piedra los 10 And with mandamientos, the hand of God, God wrote those 10 Commandments. que eran las reglas por las cuales Israel debería de vivir. That were the rules through which Israel had to live. Pero ¿qué sucede cuando él baja del monte? But what happened whenever he came down from the mountain? Vio al pueblo, hermanos, oiga, en un desastre. Estaban haciendo una fiesta terrible. He saw the people that were just in a terrible, terrible
disaster. Habían hecho un becerro de oro They had made a golden calf para adorarle. to worship it. Wow. Así que cuando él baja, So when he comes down, ¿saben qué hizo Moisés? you know what Moses did? Agarró y quebró las He piedras got the stones and he broke them. y les habló al pueblo. Han sido rebeldes en And contra de He Dios. spoke to the people and he said, you have been rebellious before God. ¿Y sabe qué hizo? And you know what he did? Agarró ese becerro de oro He took that golden calf y lo molió, and he made it. lo into hizo dust. polvo He made it into dust. y lo echó en el agua He put it in the water. y lo hizo que los israelitas se lo And he tomaran. made the Israelites Wow. drink that water. Cualquiera que veía a Moisés decir, está loco Moisés. Anyone who would have saw Moses would have said he Pero was no crazy. estaba loco. But he wasn't crazy. Tenía poder He had power bajo control. that was under Estamos control. aquí. Are we here? Amén. Podemos ver el caso de Abraham. ¿Se acuerda cuando Abraham y Lot ya no cabían en la tierra? We can see the case of Abraham. Remember when Abraham and Lot could not fit in the Llegó un momento en que los pastores de cada uno de ellos se peleaban por el terreno. There was a point where the pastors of every one of them would fight because there was not enough land. Y podemos ver ahí la mansedumbre manifestada de Abraham. And we can see there the gentleness of Abraham. Y es lo que va y le dice, Lot, ¿para dónde quieres irte? And he goes to Lot and he says, where do you want to go? Le dio la preferencia, He gave him the priority. le dio la prioridad. He gave him the priority. Eso es mansedumbre, ceder los That derechos. is being gentle. Dijo, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. So you give his rights and say, if you go right, I go left. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la If you derecha. go left, I go right. Le dio a escoger. He gave him to choose. Eso es mansedumbre. That is being gentle. Moisés era un hombre, dice la palabra, cuando vamos a Moisés, hermano, la escritura nos habla de su carácter. Moses was a man that when we look at the words that we can see about his character. Y podemos ver lo que la Biblia nos dice ahí en Números capítulo 12, versículo We can 3. see what the word says in Numbers chapter 12 verse 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Now the man Moses was very meek. ¿Cómo era Moisés? How was he? Muy manso. He was meek. Dice, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. More than all people who were on the face of the earth. Pero ¿qué sucedió cuando vio que la nación se alejaba del Señor? But what happened whenever he saw the nation that was moving away from God? Él lo reprendió. He got on them. Amén, estamos aquí en esa hora. Ahora, es importante tener mansedumbre en nuestras vidas. Now it is important to have gentleness in our lives. En primer lugar, ¿para qué necesitamos ser mansos o In the mansedumbre? first place, why do we need to be gentle? Para ser receptores de la palabra de To be Dios. recipients of the word of God. ¿Qué es un receptor? What is a recipient? Es como una vasija. Is a person, is like, for example, a bucket. Una vasija está hecha para retener. A bowl is made to retain. A una vasija usted le pone líquido, le pone alimento. You put liquids, you put food. ¿Y sabe qué? Ese recipiente ahí lo And mantiene. you know what? That bowl will hold it. Asimismo, nuestros corazones, nuestra persona That's same our hearts and our person debe de ser receptiva a la palabra de should Dios. be receptive to the word of God. Se nos decía en la escuela dominical We were taught this morning in Sunday school y se nos decía que a veces la palabra llega al corazón that sometimes the word goes to the heart y la persona se incomoda and the person moves around. y dice, ya están hablando de mí. They're uncomfortable. They say they're talking about me. ¿Quién le llevó el chisme? Who went to go tell on me? Amén. No es que nos den el It's chisme, not that someone told on you. es que la palabra It's llega, that the word goes. pero el corazón debe de ser un corazón receptivo. The heart should be a receptive heart. Un corazón no solamente que oye, A heart not only that hears, sino que retiene. that retains. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, James chapter 1 verses 21 through 22. nos dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, mire lo que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros It mismos. says, therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Amén, estamos aquí. Are we here? Entonces Dios nos llama a que tengamos ese corazón manso para que la palabra sea implantada en nuestra So vida. God calls
calls us to have that heart that is gentle so this word can be implanted in our heart. Así que necesitamos en primer lugar la mansedumbre para que la palabra, o sea, para que nosotros seamos receptores de esa palabra. So we need gentleness so we can be recipients of God's word. En segundo lugar, lo necesitamos para comunicar el mensaje de In Dios. second place, we need it so we can communicate the message of God. Amén. Yo creo que somos llamados de dar testimonio a los I demás. think that we are called to give testimony to others. Y cuando les hablamos a otros de Cristo, And when we speak to others about Christ, debemos de entender que hay dos factores muy importantes para hablarle a una persona de Cristo. we should understand that there are two very important factors when we speak to others of Christ. Se necesita coraje. We need courage. Ahora, coraje no es ir con odio y agarrar la Biblia y decir, conviértete, Now, courage is not to go un with bibliazo en la cabeza. them and just hit them with No. the Bible. Coraje significa valor. Courage means to have valor. Significa abordar a la persona. It's to face the person. Ese es uno de los primeros factores. That is one of the first factors. Pero el segundo But es the second is humildad. humility. Tú debes de llegar con un corazón manso delante de él, de ella. You should come with a gentle heart before them. Se necesita valor, dijimos, para comunicar el evangelio. We said we need courage to be able to communicate the message. Pero también necesitamos humildad para llegar delante de ellos But we also need to be humble to go before them y no parecer que somos muy arrogantes o orgullosos. and not to seem as we're arrogant or prideful. En tercer lugar, necesitamos la mansedumbre. In third place, we need gentleness ¿Para qué? Para ministrar al pueblo de to Dios. minister to God's people. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se retira del Señor? What happens when a child of God moves away from God? Necesitamos ir We need to go a restaurarle. and to restore them. Así que ese espíritu de mansedumbre So that spirit of gentleness nos llevará a restaurar al hermano, a la hermana. will take us to restore this brother or sister Aleluya. De una forma como tolerante, o sea, to a form that is tolerante y perdonadora. tolerant and that is forgiving. No vamos a llegar listos para atacarlos y decir, eso te dije que te iba a pasar y ahora ya ves las consecuencias. We're not going to go ready to attack them and say, I told you that was going to happen. Now face the consequences. No, para nada. Para restaurar a una persona que ha caído, We will go to restore a person that has fallen. necesitamos ese corazón And for this we need a heart que demuestra that shows esa pasión that passion y también, ¿verdad?, esa mansedumbre. and that gentleness. Y también necesitamos mansedumbre para mostrar el carácter de Dios en nuestras And vidas. also we need gentleness to show the character of God in our hearts. Cuando somos mansos delante del Señor, When we are gentle before God, como Él nos los pide, as He asks, hará o permitirá que nosotros llevemos it will permit or let us take con paciencia, with patience, llevemos todas las cargas that we take all the burdens que involucran la vida that cristiana. involve the Christian life. Sí, la crítica, Yes, being criticized, la the persecución, persecution, los falsos the hermanos, false brothers, todos los ataques que vienen contra ti. and all the attacks that come before you. La mansedumbre Gentleness te va a permitir will permit, poder sobrellevar todo. will let you. Y por último, como el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, And lastly, Jesus Christ said, blessed are the meek, porque ellos heredarán o recibirán la tierra por heredad. for they shall inherit the earth. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? What did Jesus mean by this? Podemos malinterpretar, We can misunderstand it. pero cuando hablamos de heredar la tierra, no nos habla de riquezas, Now, when we speak about inherit the earth, it does not mean no nos riches. habla de comodidades It does not aquí. mean commodities here. Esto nos recuerda los judíos del Antiguo Testamento, This reminds us, the Jewish people of the Old Testament, cuando ellos veían la tierra prometida, when they saw the promised land, ellos veían un ejemplo de la gloria venidera. they would see an example of the glory that was yet to come. Ahora, de la misma manera, Now, the same form, cuando Cristo nos dice que heredaremos when Christ la says tierra, that we will inherit the earth, significa que los mansos recibirán su reino it means that the gentle people will receive the ahorita, kingdom
Now, podemos estar seguros que ya estamos viviendo en el reino de we Dios. can be sure that we are already living in the kingdom. Claro que viene el día en el cual viviremos por la eternidad. Of course, there comes a day when we will live for eternity. Y el reino de Dios nos permite And the kingdom of God permits us disfrutar de sus to bendiciones be able to enjoy His temporales. that are temporal. Recuerde que vamos de paso Remember, we're just passing through. y recibiremos And we will receive las glorias venideras en el cielo. the glories that are Amén. to come in heaven. Segunda de Timoteo 2, 2 Timothy chapter 2, versículo 11 y 13 nos dice: verses 11 through 13 say, palabra fiel es esta, the saying is trustworthy, si somos muertos con él, for if escúcheme. we have died with Him, viviremos con él. we will also live with Him. Si sufrimos, If we endure, también reinaremos con él. we will also reign with Him. Si lo negáremos, If we deny Him, él también nos negará. He will also deny us. Si fuéramos If infieles, we are faithless, él permanece He fiel. remains faithful, Él no puede negarse for He cannot a deny sí mismo. Himself. Así que si somos muertos con él, So if we die with Him, también viviremos con we él. will also live with Him. Si sufrimos también con él, If we suffer with Him, reinaremos con we él. will reign with Him. Así que, mis amigos y mis hermanos, So brothers, friends, creo que hoy más que I nunca think that today more than ever, necesitamos que esta cualidad, we need that this quality, como es la mansedumbre, as it is to be gentle, esté en nosotros. be in us. Deje a un lado la ira. Let go of angry. Deje a un lado todo tipo de enojo. Let go of just being upset and mad. Y deje que la mansedumbre And let gentleness gobierne su vida. govern your life. Póngase de pie en esta hora. Please stand. Entendimos la palabra en este momento, Did mis we hermanos. understand the word at this moment? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados los mansos, What did Jesus say? Blessed are the meek, porque ellos recibirán for they shall inherit la tierra por heredad. the earth. Las bendiciones de The Dios blessings of God son para nosotros are for us hoy. today. Y en la vida venidera And in the life to come, viviremos la eternidad con Cristo we will live Jesús. eternity with Jesus Christ. ¿Habrá alguien aquí en esta Will mañana there be someone here this morning que todavía that still no es manso en is not espíritu? gentle in spirit? Que todavía no tiene la felicidad de Dios en su That corazón. still doesn't have the happiness of God in their heart? Yo lo invito I invite you a que en este mismo día, that at this same day, en este mismo instante, this instant, rinda su corazón a you Jesucristo, render your heart to Jesus Christ. pueda cambiar su persona That He can change your person y venir a ser una persona completamente mansa and become a person that is completely gentle, que agrada a Dios that is grateful before God en todo lo que hace. in everything that they do. Así que cierre sus ojos So close your eyes en esta hora. at this time. Y si hay alguien aquí en el auditorio And if there's someone here in the auditorium que todavía no ha rendido su corazón a Jesucristo, that has not yet rendered their heart to Jesus yo lo Christ, invito en este I día, invite you this en esta hora, at this time. entregue su corazón a Give Jesucristo. your heart to Jesus Si alguien nos escucha por la radio, If someone is listening through the si radio, alguien nos ve por el internet, someone watching through the internet, en este momento, in this moment, rinda su corazón a render Jesucristo. your heart to Jesus Venga a Christ. Él. Come to Him. Él puede darle He will give you la verdadera true felicidad. happiness. Cierre sus ojos. Close your eyes. Y si todavía no ha rendido su corazón al Señor, And if you have not yet rendered your heart to Jesus, haga esta sencilla do oración this simple prayer que cambiará that will change su vida por siempre. your life forever. Dígale, Padre Celestial, Heavenly Father, en esta hora at this time, yo deseo I desire un cambio en mi vida. a change in my life. En este momento, At this moment, abro la puerta de mi corazón I open up the heart of my y door, te invito and I invite you a que tú that you vengas a mi vida. come to my life. Yo me arrepiento I repent de mis pecados. of my sins. Te pido perdón. I ask for forgiveness. Renuncio a mi pasado I renounce to my past y enséñame and show me a tener una actitud to have an attitude de mansedumbre of gentleness por Cristo Jesús. by Jesus Christ. Amén Amen. y amén.